Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, esperando todos estén bien. Y el Todopoderoso les bendiga, hermanos. Bienvenidos a un live más. Vamos a compartir con el grupo de WhatsApp para ver si pueden entrar los hermanos. Y bueno, vamos a hacerlo rápido porque aquí está lloviendo, hay una tormenta y bueno, estamos en problemas con esto de los live. A ver qué pasa. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener la oración en esta mañana para honra y gloria de Dios. Y no le vamos a dar muchas largas al asunto. Vamos a predicar este tema, que este tema es importante. Porque mucha gente pues confunde estas cosas. En la palabra de Dios, en texto bíblico de Mateo 24. Versículo 37, 38, 39, 40 y 41. Del 37 al 41 de Mateo 24. Vamos a tener la oración para honra y gloria de Dios y vamos a dar comienzo al live. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor maravilloso, por el don de la vida y pedimos perdón por cualquier falta cometida en estos días o en cualquier momento de nuestra vida, que no hayamos podido declarar ante ti. Oh Señor maravilloso, te pedimos perdón. Reivindícanos ante tu Padre Celestial y ayúdanos a no cometer más faltas, Señor. A serte sincero y honesto, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en la palabra y también a prepararnos porque tu venida es inminente y está más cerca que nunca. Y ayúdanos, oh Señor maravilloso, a serte fiel en todo. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en esta mañana, en esta tarde, y que nos pueda ayudar, oh Señor maravilloso, a predicar tu mensaje. Gracias, Señor, quédate con nosotros, bendice a todas las hermanos del live, en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Saludos a todos, que el Señor los bendiga. Hoy vamos a hablar de Mateo 24, 37. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Texto clave. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. A estas palabras, mis queridos hermanos, que Jesús da en Mateo 24, se le han dado varias interpretaciones. Hay quienes piensan que los tomados serán raptados o llevados. Eso es lo que cree la gente. Raptados. La palabra de Dios no habla de ningún rapto secreto. Habla de arrebatamiento, que no es lo mismo que un rapto. El rapto es tomar una persona sin su consentimiento. El arrebatamiento es tomar para sí algo que le pertenece. Hay quienes piensan que los tomados serán raptados por el Señor
es decir, serán trasladados secretamente al cielo antes de la gran tribulación y de la segunda venida, y que los dejados tendrán otra oportunidad de salvación cuando los justos estén en el cielo. Esto es falso, esto es una doctrina totalmente jesuita, esto es mentiras, y el que la predica es un falso profeta porque no puede comprobar ni siquiera la palabra rapto secreto en la Biblia. De hecho, no existe esa palabra rapto. En la Biblia no existe rapto secreto. Y el que difiere de esto, que me mande el texto donde dice: el Señor vendrá a raptar a su pueblo. Pero así como suena, rapto secreto. Porque hay que ser claros, hay mucha gente que habla muchas cosas que no son verdad. Y la verdad, hermanos, que ya estamos cansados de tantas mentiras y personas que realmente pecan en la ignorancia, repitiendo las grandes mentiras, que estafadores dentro de los sistemas religiosos dicen esto. Cuando la Biblia lo que enseña es: hay un solo tiempo de gracia y es hoy. ¿A dónde está eso? 2 Corintios 6:2. Vamos a buscarlo. 2 Corintios 6:2. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 6:2. Déjenme buscarlo, hermanos, que esta Biblia, pero es viejita, pero me encanta para buscar. 2 Corintios 6:2. Dice la palabra de Dios: porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay un solo tiempo de gracia y es hoy. Hoy es el día de salvación para muchos. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. También dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que los justos serán llevados al cielo de manera visible, cuando Cristo venga, no antes. Los justos serán llevados al cielo de manera visible cuando Cristo venga y no antes. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. También dice en 2 Tesalonicenses 1, 7 al 8, que los impíos serán castigados cuando Cristo venga, no después, un tiempo, mira, que después viene, que no sé qué, que los que no se llevó tienen un tiempo todavía. No. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Primera, porque la segunda es para los impíos. No hay otro tiempo como algunos predican, eso es falso. La venida de Cristo va a ser visible y no secreta, Apocalipsis 1:7. Otros piensan que los tomados son los que se pierden y los dejados son los que se salvan. Unos piensan que los tomados son los que se pierden y los dejados son los que se salvan. Usan varios textos bíblicos. ¿Qué tal, hermana Juana? Ninguno relacionado con la segunda venida, para mostrar que tomado significa perdido y dejado significa salvado, según ellos. Pero las palabras cobran significado según el contexto. Ahora, leyendo Mateo 24, lo que leímos, el contexto es la segunda venida de Cristo y el contexto es como en los tiempos de Noé. Ahora, depende del propósito y del contexto. Ejemplo, ¿qué fue tomado para destrucción? Exacto. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. Ahí el contexto, que en 2 de Crónicas 13:19, es tomado para destrucción. Hermano Teodú, toda la gente está escuchando. Usted tal vez su celular lo tiene bajo y no lo escucha, mi querido hermano, porque aquí la gente está escuchando claramente. Dígale al hermano Teodú si acaso no están escuchando ustedes. Es su teléfono o su internet. Ahora,
Hay otra palabra que es tomada para redención. Eso está en Ruth 4:13. Ruth 4:13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Fue tomada para él. Ejemplo, depende del propósito y el contexto lo que se tiene que analizar. En Génesis 7:23 dice así: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Quedó y se salvó Noé. Ahora vamos a ver otro contexto. En Isaías 24:12 dice cómo quedó algo y fue destruido. Isaías 24:12 dice: la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Quedó y fue destruida. Están viendo que depende del contexto de lo que se esté desarrollando, es como tenemos que tomar las palabras. Ahora, la palabra griega loipos, que significa remanente, resto, lo que queda, se refiere a los justos en Apocalipsis 12:17, que dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente o el resto, que son los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús. Eso lo que dice en Apocalipsis 12:17. La palabra loipos significa remanente. La misma palabra griega loipos se usa en Apocalipsis 19:21 para referirse no a los justos, sino a los perdidos. O sea, todo va en el contexto a lo que se está refiriendo la frase. Por ejemplo, aquí dice esta palabra loipos. Y lo demás, o sea, y los loipos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Ve cómo difiere según el contexto. En este texto, el remanente no son los que se salvan, sino más bien los que se pierden. En Apocalipsis 19:21. Entonces hay que ser claros en esto. Saludos, Diego Arturo. Uno será tomado y el otro será dejado. Definitivamente, hermanos, el contexto es fundamental en la interpretación de cualquier pasaje bíblico. Uno será tomado y el otro será dejado. Les pregunto a ustedes, ¿qué quieren ser, tomados o dejados? ¿Qué quieren ser ustedes, tomados o dejados? Les pregunto a los ciento y resto que hay en el live. ¿Qué les gustaría a ustedes, ser tomados o dejados? Dice la hermana Natalia Contato que quiere ser tomada. Dice: Jehová es mi pastor, tomado. Es que hay que ver el contexto, ¿verdad? Tomados, exacto. ¿Sabían que hay pastores que dicen que los tomados son los perdidos y los dejados son dejados para salvación, alterando el contexto? Qué tremendo, hermanos. No saben ni lo que dicen. Estas palabras hacen parte del sermón profético de Jesús en respuesta a una pregunta hecha por sus discípulos. ¿Y cuál es el contexto? Es sobre su venida y el fin del mundo. Y hermanos, de la iglesia suya, hermana Juana Parada, yo escuché un pastor diciendo que los tomados son para destrucción y los dejados para salvación. Qué terrible. Y no está viendo el contexto claramente, que el Señor Jesucristo está hablando sobre su venida y sobre el fin del mundo. Sobre su venida y sobre el fin del mundo. El primero que me empiece a hablar tonterías, lo saco. Ya había uno por ahí. El tema en Mateo 24 es la segunda venida, hermanos. El diluvio es mencionado aquí solo como ejemplo.
Y así como en el tiempo de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pero más bien se refiere a lo sorpresivo, hermanos. Al comparar los días de Noé con la venida del hombre, Jesús establece una relación de semejanza, no de igualdad. Para Jesús, ¿quiénes son los tomados? ¿O para Jesús, quiénes son los tomados? ¿Los que se salvan o los que se pierden? En la gran promesa de Juan 14:3, Juan 14:3, Jesús usa la palabra tomaré para referirse a los salvados, no a los perdidos. Dice en Juan 14:3, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendiciones, me imagino que estás en España, User. Amén. Victoria Santaella. Vemos que la palabra os tomaré a mí mismo tiene que ver con los salvos, para que yo donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, esto es muy importante. Debe notarse que la palabra en griego se llama paralambano, que se traduce tomado en Mateo 24, 40, 41, es la misma que se traduce tomaré en Juan 14, 3. Y ambos casos, el contexto es la segunda venida. Entonces, los tomados van a ser salvos. En el contexto de la segunda venida, los tomados son los que se salvan y los dejados son los que se pierden. Qué tremendo. Y cómo hay pastores que predican lo contrario. No analizan esa palabra. Paralambano en Mateo 24, 40, 41 y en Juan 14, 3. Es la misma palabra. Por lo cual, los que van a ser tomados en los brazos del Señor para salvación perpetua, mis queridos hermanos. En el día final, los justos serán tomados, así como Jesús fue tomado después de su resurrección. ¿A dónde está eso, hermano Jeremy? En el libro de Hechos 1:11. Bloqueado. Aquí no se dicen malas palabras y ni se mete a personas con ese vocabulario. Este mismo Jesús dice en Hechos 1:11 que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo fue tomado en las nubes de los cielos y llevado. Así vendrá como le habéis visto. Tú lo vas a ver. Tú vas a tener interacción con Él, con tu vista, con tu oído, porque no va a ser secreto. Va a ser repentino y va a venir como un ladrón en la noche. ¿Qué es un ladrón en la noche? De manera sorpresiva. No crean que va a venir a raptar ni a robar, porque Jesucristo no hace esas cosas. Y los impíos serán dejados, así como Jesús dejó el templo de Jerusalén. En la palabra que está en Mateo 23, 38, dice, he aquí vuestra casa os es dejada. ¿Cómo es la casa? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí vemos cómo Jesús deja la casa. ¿Y qué significaba eso? Me voy con el espíritu de mi Padre que está en mí. Me voy. Ya no más. Tremendo. Ustedes saben que eso va a pasar en los mismos sistemas religiosos. De hecho, hay muchos sistemas religiosos que ya el Espíritu de Dios no está en ellos.
En ese momento se fue Jesús, en este momento se va el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se ha cansado de las luchas que tiene con muchos, convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio, y no quieren aceptar las cosas. Quieren andar bajo sus propios caminos. Ustedes saben que el Espíritu de Dios en algún momento se retira cuando ya va demasiado pecado. Y una de las señales más importantes para determinar que el Espíritu de Dios se ha retirado de un sistema religioso es sus prácticas. Las prácticas del espiritismo forman un papel importantísimo para determinar que el Espíritu de Dios se ha retirado de algún sistema. Cuando vemos bailes, músicas estruendosas, señales hechas por hombres, gritos, no hay orden. Mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios se ha alejado de ese lugar. Cuando vemos tambores, banderas mundanales, entrar a un predio que es supuestamente apartado para la adoración, el Espíritu de Dios se ha retirado de ahí. En una persona, cuando vemos una persona, como cierta persona que entró aquí diciendo una mala palabra, el Espíritu de Dios está totalmente apartado de esta persona porque solo tiende al mal y a criticar las cosas que son buenas. Cuando usted siente que usted anda mal en su vida, cuando usted siente esa deficiencia, uno siente cuando el Espíritu de Dios está con uno. Cuando usted siente esa deficiencia de amor, de paz, de fe, de benignidad, de todos esos frutos del Espíritu, de gozo, pues mis queridos hermanos, es que el Espíritu de Dios se ha apartado. Y mucha gente no se da cuenta de esto. El Espíritu de Dios pronto se va a apartar de toda esta tierra y va a quedar solo en un resto, en un grupo que ha levantado el estandarte de la verdad únicamente. Y esos van a poder pasar el tiempo de dificultad con la protección del Espíritu de Dios. Gracias, hermano Julio Adonai. Las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes, cuando les dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, habían llenado de terror su corazón. Podría ser que el magnífico templo, que era la gloria de la nación, iba a ser pronto un montón de ruinas, ¿sí? Y eso pasó. Cuando el Espíritu de Dios se aparta, ya sea del inmueble, del sistema religioso, de las personas, estas personas van a caer en una destrucción total. Y eso le pasó al templo de Jerusalén en el año 70. Fue sitiado y fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. Ya Cristo lo había vaticinado, mis queridos hermanos. Ahora, los que hoy sean obedientes a nuestro Dios y a sus mandamientos, se unirán con el grupo de los santos en luz. Los que son obedientes entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho de comer del árbol de la vida. Hoy estaba hablando con el hermano León de Judá. Y me dice, hermano, ¿este árbol de la vida qué será? Le digo, hermano, es que mucha gente no entiende que el libro de Génesis tiene matices totalmente simbólicos. Hermanos, cuando usted lee el libro de Génesis y lo conecta con Apocalipsis, se da cuenta que el libro de Génesis está ligado al Apocalipsis totalmente. ¿Usted cree usar un Armagedón en el libro de Génesis? Vaya, corazones blancos, hermanos, que se está trabando el audio. Vaya a la historia de Caín y Abel. Uno marcado y otro sellado por Dios. Uno muerto, otro vivo, pero en condenación. ¿Usted quiere saber qué es el nuevo orden mundial, mis queridos hermanos? Vaya a la Torre de Babel.
una unión ilícita, una unión espiritista. Y mis queridos hermanos, nos damos cuenta que allá hubo un pequeño nuevo orden mundial. Y hubo un pequeño nuevo orden mundial. Asimismo, hoy hay un orden totalmente mundial. Allá hay un orden regional, pero mundial en ese aspecto. Exacto, como el alfa y la omega, el principio y el fin. Ustedes quieren ver la historia de Cristo y lo que sintió el Padre, vayan a la historia de Abraham y Isaac, cuando iba a sacrificar a Isaac. Eso mismo sintió el Padre. Y algunos personajes dicen que el Padre y el Hijo es uno solo, uno mismo. O sea, dicen que Jesús es el mismo Padre y el Padre es Jesús. Esos son los unicitarios. ¿Cómo es posible? No puede ser, hermano. No sé a dónde sacan tanta bobada, tantas cosas que no están en la palabra de Dios. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, el que va a ser tomado. Mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la eterna señal de separación de Dios, que son los impíos. Hermanos, estamos viviendo en medio de un juicio final. ¿Por qué elimina mis corazoncitos blancos? ¿Quién? Yo no, hermano. Yo no. Yo ni siquiera he tocado la ley. El sistema. Y vea que me lo está retrasando, hermano. Está retrasando el sistema. Pero seguimos, hermano, en la lucha. El Señor viene con poder y gran gloria, hermanos. Y separará completamente a los justos de los impíos. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los impíos deben estar relacionados en la obra de la vida. Pero su carácter y su forma, el Señor va apartándolos. Y no te percatas ni te das cuenta. La operación del juicio final, mis queridos hermanos, es interesantísimo. Mucha gente piensa que Cristo va a venir al final y al final se va a sentar, se va a sentar el Padre y va a haber un juicio en el momento que venga Cristo, hermanos. Cristo ya viene con sentencia en mano. Ya el juicio se ha celebrado. Cristo ya viene a decir, hermana Iraima Ramos, hermana Juana Parada, ustedes son mías, son tomadas. Fulano tal, usted dejado. Ya Él viene con la sentencia, ni siquiera les va a decir a ustedes si van a ser tomadas o dejadas. Si son tomadas en los aires, mis queridos hermanos, usted salva. Si son dejadas, no son salvos. Así de fácil. Qué terrible. ¿Usted se imagina la expresión de muchos que van a quedar viendo a muchos que van a ser salvos? Vamos a hablar hipotéticamente, hermanos. Un matrimonio. Un matrimonio. Que estén los dos supuestamente viendo que viene Cristo, se emocionan. El esposo es tomado y la esposa dejada. O la esposa tomada y el esposo dejado. Qué terrible ese momento. O familias enteras, donde la madre es tomada para Cristo y los hijos dejados para destrucción. Piénsalo por un momento. Analízalo. Ese momento, el Señor Jesucristo viene en las nubes. Dice que se divisa como una pequeña mancha y se va agrandando, agrandando. Y después tú lo vas a venir a ver grande con todos los ángeles, con todo. Ese es el momento, hermanos, en que este mundo va a temblar totalmente. Familias enteras, muchos van a ver
a sus padres y a sus hijos siendo tomados, pero muchos van a ser dejados, hermanos. Qué terrible desconsuelo para estas personas que van a ser dejadas. ¿Por qué? Porque no se prepararon, porque no quisieron saber nada del Dios Altísimo, porque creyeron a sus pastores, porque creyeron en sistemas idolátricos religiosos, porque no hicieron caso al Espíritu de Dios que los está llamando día con día. Entiendan, este mundo se destruye. Quiéralo usted o no lo quiera, se va a destruir y se va a terminar esto. Aunque usted no crea, y usted podrá decir cuánto tiempo va a venir Cristo, vendrá en el momento que sea necesario, pero lo importante es, ¿estás preparado para su venida? Eso es lo más importante. Eso es lo que importa. Lo que nos debe importar es nuestra preparación. Y los que creían que estaban haciendo lo correcto y estaban equivocados. Hay muchos. Porque el remanente no tiene relación religiosa con algún sistema. UC 3265. El remanente no tiene relación con sistemas religiosos. El remanente está aparte. Igual como lo hicieron los apóstoles cuando Cristo ascendió. Que nos encontremos en santidad y arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Que estemos separados del pecado. Note lo que dice el libro de Mateo 25. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Lo que pasa es que la gente piensa que es al final. Me está hablando del juicio. Y el juicio empieza antes. El juicio es necesario que empiece por la casa de Dios. De hecho, los que van a ser juzgados... mis queridos hermanos, los que van a ser juzgados son los que han creído en Cristo. Los que no creen en Cristo ni siquiera van a ser pasados por el tribunal. Ya son declarados impíos. Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Usted no va a ver ese momento. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es una obra de separación. ¿Sabe quién es el que va a hacer esa obra de separación? La verdad. La verdad va a separar a los que son verdaderos y a los que son mentirosos se van a hundir esas mentiras como siempre. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo Jesucristo el Rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber y no me diste de beber. Ahí es lo contrario. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también aquellos le van a responder diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Están viendo? Las buenas acciones. Y dirá mucho: hermano, pero las obras no nos van a salvar. Pero una fe sí nos salva. Pero una fe que no está acompañada de las obras es una fe muerta. Por lo cual eso es una fe vacía, balsa. Tenemos que hacer las cosas por amor a Cristo. Y no por salir en TikTok para que me den like, como personas que aparecen: ¡ay, qué lindo el perrito! Tome, dele comida. Y van y se firman. Que lo que haga la derecha no lo sepa la izquierda, y lo que haga la izquierda no lo sepa la derecha. Hágalo para honra y gloria de Dios. Cuando usted quiera ayudar a alguien, hágalo. Pero no lo publique ni lo filme para alcanzar like. Como algunos que están monetizando cantidades exorbitantes de dinero en las plataformas, haciendo estos videos de llevar ayuda a otras personas. Hágalo por amor a ellas, pero no empiece a hacer estas cosas, porque no se ve bien. Se ve un interés de lucro. Así que tomado y dejado, tomado los justos, dejado los impíos. El Señor va a separar completamente los justos de los impíos, y el uno será tomado y el otro será dejado. Esta es una referencia prácticamente lo que acabamos de leer en Mateo 25, 31, 46. Y es el contexto de la segunda venida. Mateo 25, 33 dice: separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ahora, ¿qué es la palabra dejada? La palabra griega dejada es apiemi, que se traduce dejado. En Mateo 24, 40 y 41 es la misma que se traduce dejada. En Mateo 23, 38 también, para referirse al templo de los judíos, que fue destruido unos 40 años más tarde de la muerte de Cristo. Tomado es la palabra paralambano. Tomar o recibir para sí mismo significa. En los papiros se emplea este vocablo para referirse o recibir cosas que le pertenecen a uno. Cristo viene por su iglesia, por su remanente. ¿Por qué? Porque pertenece a Él. Se lo emplea también en Mateo 17:1 para expresar que Jesucristo tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan para ascender con él al monte de la transfiguración. Que ayer algo leímos sobre eso. En Mateo 17:1, que tiene que ver con la transfiguración, Jesús dice que tomó el mismo verbo paralambano consigo mismo a Pedro, Santiago y Juan para ascender con él al monte de la transfiguración. Por lo cual, tomar es recoger algo que es suyo. Cristo viene a tomar su iglesia. Y no me refiero a un sistema religioso, me refiero a los que se han preparado, los que están sellados por el Espíritu de Dios, a un conjunto de fieles, una congregación de fieles, los que levantan el estandarte. Por eso viene Cristo. Cristo no viene por ningún templo. Cristo no viene por ninguna denominación. Y mucho menos cuando hoy las denominaciones ya no son iglesia. Ahora se llaman de otro tipo. Corporación. ¿Usted sabe qué es una corporación? Un negocio, una empresa. Ahora se llaman corporación, como la Corporación Adventista del Séptimo Día. Ya le cambiaron el nombre, ya no se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora se llama Corporación Adventista del Séptimo Día. Lo pueden averiguar, eso nada más googleelo y verá, se va a dar cuenta. Y eso es una empresa con fines de lucro. ¿Para qué?
para en su país de origen, que es Estados Unidos, donde está la central de ellos, que es en Maryland, no le hagan auditoría ni le revisen sus cuentas mucho. Y muy interesante esto, ¿verdad? Quién sabe que hay muy dinero que no quieren que se den cuenta. Recién salí de esa iglesia, alabado sea el Señor. Otro más. Gracias, Natalie Mera. La hermana Juana Parada también está así. Y hay muchos. Yo hace rato, desde que me di cuenta de tantas cosas del ecumenismo. Por mí. No, por el Señor, hermano. Gracias a Dios, hermanos. Dele gracias a Dios. Y mire, hermanos, parece mentira. Cuando uno sale de un sistema religioso, la verdad os hace libres. Ya tú no tienes que darle cuenta a nadie, solo a Cristo Jesús. Y tú tienes que andar predicando la palabra, levantando el estandarte, enseñando los mandamientos, diciéndole a la gente, y no hay ningún pastor detrás tuyo terrenal que te diga, no, hermanito, tiene que guardar el diezmo, si no diezma no puede trabajar, si no diezma no puede predicar, si no diezma esto, pregúntele a ver si se va a bautizar, pero hay que leerle los votos para que diezme. Todas esas cosas. Usted invita a la gente a Cristo Jesús, al arrepentimiento, eso es lo que hay que hacer. Y según el arrepentimiento que tenga esa persona salva. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El único que salva es Cristo, no un sistema religioso. Y esto es para muchos que creen que su iglesia o el pastor los va a salvar. Esos pastores ya hace rato han dejado de ser ungidos de Dios. Y les digo por qué. El ungido de Dios hace la voluntad de Dios. Correcto. El ungido de Dios hace la voluntad de Dios. ¿Y cómo me puedes presentar una prueba en la palabra de Dios? Saúl fue ungido de Dios porque el pueblo lo pidió como rey, el primer rey de Israel. Y Saúl, de esa tribu desconocida que venía prácticamente fue el rey de Israel. Y ahora el pueblo de Israel tenía que pagarle a Saúl y darle tributo. Se lo dijo Dios por medio de Samuel. Ahora, Saúl fue ungido por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que Saúl danzaba y todo, era el Espíritu de Dios. Nunca entendí tampoco lo de Ellen de White. Bueno, lástima, porque Ellen de White habla cosas muy interesantes, pero ellos hablan lo que les conviene, no lo que no les conviene. La hermana Juana Parada sabe lo que estoy diciendo. Yo presento a veces citas de ella para que vean cómo les habló fuerte, y a ella la rechazaron ellos mismos también, en 1888. Ahora, Saúl fue lleno del Espíritu de Dios, pero ¿qué empezó? Empezó a hacer la voluntad propia, no la de Dios. Sí lo creo yo, porque ha dicho cosas que se están cumpliendo hasta la fecha. Entonces, bueno, es una opinión personal que yo lo veo que sí, totalmente. Entonces, mis queridos hermanos, Saúl no hizo la voluntad de Dios. Saúl no la hizo. Empezó a hacer la voluntad propia, tenía que ir a matar toda una tribu y dejó al rey Agag vivo, a los amalecitas. Samuel llegó a la tienda, y al ver lo que había hecho Saúl, tomó a ese rey y lo traspasó con una lanza. Y se le dio otra oportunidad, y en cierto momento Saúl tenía prácticamente, mis queridos hermanos, tenía que hacer y esperar a Samuel para empezar el sacrificio, para ir a guerrear contra los filisteos, y Saúl quiso hacer las cosas él solo y se adjudicó el hecho de que era el rey de Israel, y presentó como sacerdote el sacrificio y se fue a guerrear y no esperó a Samuel. Esa el Señor no se la perdonó más. Y otro fue ungido, el que fue ungido fue David, y Saúl prácticamente fue desechado. Y eso es una muestra cómo el Espíritu de Dios se retira cuando no se hace caso. Saúl, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y empezó a ser atormentado por un espíritu de demonio, cosa que el mismo David fue llamado para que tocara el arpa, para él estar tranquilo. Esto es muy interesante. Y Saúl, pues con el pasar del tiempo,
fue hasta consultar a la pitonisa de Endor, una bruja, que le hizo aparecer ya un muerto Samuel, y ese no era Samuel, era Satanás. Es muy interesante. Aquí no estamos hablando de antiguo pacto ni nuevo pacto. Yo, Beto, si no te expulso, si vienes a hablar tonterías, porque me imagino que eres un cristiano que no pone atención a lo que estoy diciendo. El Espíritu de Dios se retira cuando usted rechaza. Cuando usted rechaza hacer la voluntad de Dios. Cuando usted no obedece la ley de Dios, el Espíritu de Dios se retira. Imposible. Imposible. Escrito está. Escrito está, Beto Cristo. Yo no, quítate ese nombre de Cristo. Escrito está. Segunda de Tesalonicenses. Aquí está claramente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, no yo. ¿Oíste, Beto? Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, que es el Espíritu de Dios, el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tú eres un ignorante, por eso te voy a expulsar de aquí. No quiero gente así en este live, que venga a dañar las cosas cuando se le está leyendo la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice que muchos por rechazar el Espíritu de Dios o el amor de la verdad, porque el Espíritu de Dios te lleva a toda verdad. Y el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios, el primer fruto del Espíritu es el amor. Y por haber rechazado el amor de la verdad, muchos hoy en día, como Dios les envía un espíritu de mentira. Y así están los sistemas religiosos, como estas personas, que dicen mentira. Cuando estoy leyendo la historia de Saúl, se las estoy resumiendo, que Saúl rechazó el Espíritu de Dios y vino el espíritu de mentira y Saúl se perdió. El espíritu del anticristo, hermano, sí, pues ya lo tenemos. Hermano Eric Anthony, ya tenemos el espíritu del anticristo. Te voy a decir quién es anticristo. Anticristo es todo aquel que rechaza la verdad de Cristo. Ya hoy hay espíritu de anticristo, y en estas cuestiones de TikTok, mis queridos hermanos, hay mucho anticristo. Demasiados. Muchísimos, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, mi querida hermana. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hay muchos hoy en día. Y no solo negar al Padre y al Hijo, sino su palabra. También tiene poder para bajar el fuego del cielo, y muchos serán engañados pensando que sanan. Correcto. Ya eso se llama espiritismo. Se está viendo en las iglesias cristianas, cristianas. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Hay muchos que niegan al Hijo, pero así montones. Muchos judíos, y dan like. ¿Ah? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. O sea que el Hijo y el Padre son toques, mis queridos hermanos. Es que hay que estar blindado con la palabra de Dios. Así que ya vemos que tomado significa tomado para salvación, dejado para total perdición. Gracias, Eric. La idea de tomado como destruido en contraste con dejado como salvado no está presente en Mateo 24 ni en ninguna otra parte en el Nuevo Testamento. Tomado del griego paralambano, nunca se usa esta palabra en el Nuevo Testamento con el sentido de destruir o perder.
Por eso, lamentable que haya pastores hoy que digan que los tomados van a ser destruidos y los dejados van a ser dejados para salvación. Esto es falso. Ahora, yo les quiero decir a ustedes, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir según la luz que Él nos ha dado, para que en el día de su venida, mis queridos hermanos, podamos ser tomados por Él conforme a tu promesa, como dice Juan 14:3. Que el Señor Todopoderoso te pueda levantar en los aires y te pueda decir: ven, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué importancia ser fiel en lo poco? Y ahí así, hermana Juana Pará, y en la iglesia esta que mencioné anteriormente, en tu iglesia, están así que predican eso. Y hermanos, hoy nuestra oración debe ser: amén, si ven, Señor Jesús. Mucha gente tergiversa el hecho de que el Señor Jesucristo venga, mis queridos hermanos. Y hermanos, y el que va a ser tomado para ir al cielo. 1000 años va a demorar el ser humano en el cielo. 1000 años. Y en 1000 años seremos sacerdotes juntamente con Cristo. Aquí va a haber un milenio de prueba acá. Ese milenio va a estar Satanás en el abismo. ¿Y qué es el abismo, hermano Jeremy? ¿Ah? No, tomado para salvación, no venga a tergiversar. Si van a decir palabras tontas, mejor no tergiversen. Acabo de dar el tema y claramente es así. Y mis queridos hermanos, 1000 años el pueblo de Dios junto con Cristo allá arriba en los cielos. Y 1000 años Satanás, esos mismos 1000 años, Satanás aquí preso en esta tierra, atado, encadenado. No va a poder salir, no va a poder tentar a nadie porque nadie va a estar vivo. Todos estarán muertos, mis queridos hermanos. Y en esos 1000 años, si somos salvos, que yo lo creo, en el nombre de Jesús, porque mi Señor Todopoderoso es mi abogado y Él no va a perder un solo caso. Ese abogado no es de los que pierden un caso. Y ese Señor Jesucristo que nos representa, mis queridos hermanos, nos va a dar la victoria en el tiempo final, mis queridos hermanos. A Dios la honra y la gloria. 1000 años en el cielo y Satanás va a quedar aquí solo. ¿Y por qué? Y ese abogado no se vende como los de acá. ¿Y por qué va a quedar solo? Porque la tierra va a estar en desorden. ¿Ah? Nuevo para mí, ¿qué? ¿Eso es nuevo para ti? Lea su Biblia, Lorena. Lea su Biblia, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Hay que estudiar profecía, hermanos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. La victoria nos la dio en la cruz, pero no todos la aprovechan. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿No? Cuando Cristo viene, mi querido hermano HMTZ, Cristo dice en Juan 14:3, vamos a buscarlo, Juan 14:3. San Juan 14:3. Dice la palabra de Dios, no yo. Es que eso es lo que mete la gente que vamos a vivir acá. 1000 años vamos a estar en el cielo.
Dice la palabra de Dios, del 14:1, dice la palabra de Dios. No, yo no me molesto con nadie. Cuando me hacen una pregunta, yo la contesto, hermanos. Exacto. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo a usted no lo subí. ¿Quién me subió a este señor? ¿Quién me subió a este señor? No sé quién me hizo esto. En la casa de mi Padre, yo no subo personas al live, hermanos. Algún moderador me subió a este señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿Cuál es el contexto ahí? ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es el contexto ahí? El contexto son la casa de mi Padre. El contexto es la casa de mi Padre. Déjenme ver cómo arreglo esto, hermanos. No sé qué me movió esto. Sí, pero no la volví a subir, gente. ¿Sabe por qué? Les voy a decir por qué. Porque se vuelve un camping de guerra. Hay personas que vienen con la visión limitada y estorban a otras personas. Ahí me pueden escribir. Ya está. Me movió algún, no sé quién fue el que me movió a esto, pero qué lamentable cuando pasa esto. ¿Por qué me suben gente si yo no subo gente al live? No entiendo. No entiendo. Bueno, vamos a dar por terminado. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar para que el Señor Todopoderoso nos ayude. Pues yo definitivamente, hermanos, yo no subo a nadie por esta misma situación, porque esto me lo hicieron acá. Yo no subo a nadie a hablar tonterías acá, porque dañan la prédica, hermanos. Ya antes subía, ya no lo hago, porque dañan la prédica y lamentablemente, hermanos, esto no es bueno. No sé dónde es. Si alguno sabe, mis queridos hermanos, pero no sé dónde es. ¿Cómo era que hace rato no lo hago? No huyan de los conflictos. ¿Qué conflicto estoy huyendo? Usted no sabe que la palabra de Dios no es para discutir. Si estamos leyendo la palabra de Dios, esto aquí yo no voy a entrar a los conflictos. No me gusta. Porque primeramente hay personas que ofenden. Segundo, hay personas que vienen a dañar el live. Ahora, si no le gusta el live, salga del live. Todavía puedo silenciar y bloquear acá. Ay, bueno. Qué lamentable. Bueno, dañaron el live hoy. Ya me voy. Me tengo que ir, hermanos. ¿Qué voy a hacer con ese cuadrito ahí? No sé por qué me pusieron esto. Se meten ajustes y no, y esto no hay que cambiarlo, los ajustes.
No puedo, si salgo tengo que... Yo lo sabía hacer, pero se me olvidó. Es aquí. Sticker. No. Y es que no me da la opción de paneles, el problema. Imagínense, es que están dañando el like, eso es todo. Sí, aparecieron un montón de solicitudes. Va a tener que quitar muchas cosas. Ya terminé prácticamente, pues. Ya voy a terminarlo, lamentablemente. No sé quién se puso a hacer esto. Vamos a ver, ya sé, más o menos, ya sé por dónde. Ya sé por dónde, déjenme ver. Hermanos, no travesiemos esas cosas, hermanos. No nos pongamos a hacer eso. Ya se amplió un poquito, pero no está arreglado ahí. Y es que cambiaron todas estas pautas. Ahora sí. Problema. Así que, hermanos, uno será tomado, otro será dejado. El Señor va a venir a tomarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa del Padre? Pregunto, vamos a interactuar, hermanos. Se me fueron 100 espectadores, qué lástima. No podemos estar tocando esas cosas. ¿Quiénes son? ¿Quién es la casa de mi Padre? ¿Dónde es la casa del Padre? En el cielo. Entonces, ¿para qué Jesucristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Para qué el Señor Jesucristo dice eso? Voy pues y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. El Señor Jesucristo tiene que ir 1000 años al cielo. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos a Apocalipsis. Aquí lo dice. Apocalipsis 20 dice claramente, desde el 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Él está viendo un ángel, a Juan, que tiene tanto poder que pudo prender a Satanás. Les voy a hacer una pregunta: ¿quiénes creen ustedes que es ese ángel? ¿Quiénes creen ustedes que quién es ese ángel que tiene tanto poder que ata a Satanás por 1000 años?
el arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? El único arcángel que hay, el príncipe, es Jesucristo. Y prendió al dragón, porque él tiene la llave del abismo. Ahora, hay muchas cosas interesantes. Él tiene la llave del abismo. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Ahora, mucha gente piensa que el abismo es un hueco profundo. Sí, es cierto. Pero también es un lugar desolado, donde impera el desorden y no hay luz. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Para los que nunca pues han estudiado conmigo, dice en la palabra de Dios, en Génesis, dice Génesis, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Habían tinieblas, había agua, estaba el abismo, todo estaba desordenado. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas, el abismo, lo profundo, lo desordenado, las tinieblas, tienen que ver con el abismo. Entonces vemos que a Satanás es dejado aquí en la tierra. Esta tierra queda deshabitada, queda en confusión total, no queda nadie vivo, todos son muertos. Solo los que fueron llevados al cielo por el Señor Jesucristo, los muertos resucitados y los que estaban esperándolo, que era su iglesia, fue llevada al cielo por el Señor Jesucristo. Y el ángel, o sea Jesucristo, baja y encadena a Satanás simbólicamente para que no pueda salir de este planeta. Satanás va a estar vagando en este planeta. Va a estar vagando totalmente. Y qué triste, mis queridos hermanos, que va a estar vagando y no tiene a quien tentar por 1000 años. Mientras que la iglesia con Cristo sube allá. Ahora, es muy interesante analizar esto. Dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora pongan atención aquí. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo cual, esos 1000 años que reinan con Cristo no puede ser aquí en la tierra, tiene que ser allá en el cielo. Y fueron sacerdotes junto con Cristo. Ahora, ¿qué van a hacer estas personas? Exacto, Alfredo Gómez. Muy buena aportación, mi amigo Alfredo. Que hoy me saludé y lo saludé tarde ya. Hermano Alfredo, los testigos de Jehová dicen que aquí se quieren quedar. Y eso no lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué va a pasar con esta gente que se va a ir? Van a tener el privilegio de ver los casos de los impíos que quedaron muertos aquí en la tierra. ¿Por qué no fueron allá al cielo? ¿Por qué estos no pudieron llegar allá al cielo? ¿Y a dónde dice eso? Imagínense que el pueblo de Dios, el remanente, va a tener que juzgar hasta ángeles caídos. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Dice en 1 Corintios 6:2. Vamos a buscar 1 Corintios 6:2. A ver si no me equivoco de cita, que eso no lo traía, pero bueno, creo que es esa. Sí, esa es. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los santos, el pueblo de Dios, han de juzgar al mundo? ¿Está viendo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas.
¿O no sabéis, dice Pablo, que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Qué tremendo, hermanos. A los ángeles malignos. El pueblo de Dios va a tener que ver sus casos allá arriba en el cielo por 1000 años. Lo dice la palabra de Dios. Los santos van a juzgar al mundo. Ahí en 1 Corintios 6, 2, 3. Entonces esto es muy interesante, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a estar allá viendo los casos de aquellos que no resucitaron o que murieron aquí en la tierra por 1000 años? ¿Por qué murió mi tío? Mi tío tenía que ser salvo, si era bueno. Mire, aquí le va a decir el Señor, mire, Jeremy, ¿por qué murió su tío? Mire. Y el pastor de la iglesia que cobraba diezmos se vestía bien con la hermanita pastora. ¿Por qué va a morir? ¿Por qué murió? ¿Por qué no está con nosotros? Venga para que vea, ve. Era ladrón, tenía doble vida. Eso le va a decir Cristo, mis queridos hermanos. Es muy interesante todas estas cosas. Y también allá nos vamos a llevar sorpresas. Personas que en el último momento tuvieron la oportunidad de acercarse a Cristo y pidieron perdón. Y el Señor los perdonó. Personas que en el último momento tuvieron oportunidad. No, ahí está hablando Emilia Salinas a la raza de ángeles caídos que fueron llevados por Satanás. Nosotros vamos a ver los juicios de Dios. Hermano, perdón, ayer pedí la charla. ¿Cómo la recupero? No la he subido, hermano. Luz Gómez, no la he subido. Ahora la subo. Yo creo que está ahí. Y es que ayer no me sentía muy bien también, hermanos. Y hoy está haciendo mucho frío y voy a cortar el aire temprano porque se pone malo uno, hermanos, de estar recibiendo el chiflón de la noche acá. Entonces, bendiciones, Franklin, ¿qué tal? Dios te bendiga. Entonces, los fieles van a juzgar a ángeles caídos, lo dice la palabra de Dios, y van a tener que revisar los casos de las personas que fueron impíos. ¿Y por qué Dios los catalogó de impíos? Eso está en 1 Corintios 6, 2, 3. Ahora, hay una parte que es utilizar la lógica en la palabra de Dios. Y dice así, aquí está lloviendo ahorita. Dice así, en Apocalipsis 21, dice la palabra de Dios, 1 y 2. Imagínense estar en ese momento. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, o una tierra nueva. ¿Por qué Juan ve un cielo nuevo y una nueva tierra? Porque el cielo nuevo prácticamente está convertido por el esplendor del Padre y el Hijo y su santa iglesia que está allá arriba con él. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios, no estoy refiriendo a sistemas religiosos. Y dice Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, ya no había cantidad tampoco de gente. Se puede tomar simbólico porque mar significa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas en Apocalipsis 17:15. Y dice Juan está en visión, y yo Juan vi la santa ciudad, el pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, una nueva Jerusalén, descender del cielo. Voy a hacerle la pregunta. Si esta santa ciudad desciende del cielo, ¿es porque estaba en la tierra o estaba en el cielo? Una pregunta como tonta, ¿eh? Si esta santa ciudad desciende del cielo, ¿de dónde viene? ¿De la tierra o de arriba? Qué pregunta más tonta la del hermano Jeremy. Del cielo. Entonces, ¿cómo dicen que la santa ciudad va a quedar aquí en la tierra y aquí Juan la está viendo descender del cielo?
estaba en el cielo. ¿Están viendo? No sé en qué se basan los testigos de Jehová en decir tanta tontería cuando Apocalipsis me dice algo. Juan está viendo la santa ciudad descender del cielo y la ve descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, porque viene bajando, con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Por qué? Porque después de los 1000 años descienden a esta tierra, que es nueva tierra reformada, y viven aquí para la eternidad. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Ahora, ¿quiénes van a entrar allá? Dice la palabra de Dios, ¿quiénes van a entrar allá? Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis 21, 7. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso dice: bienaventurado el que él está vivo en la primera resurrección, o sea, el que es parte de la primera resurrección. Porque la primera resurrección son la iglesia que se lleva a Cristo arriba, más los que son arrebatados, que están vivos. La segunda resurrección es para muerte. ¿Y qué pasa en esa segunda resurrección? Dice en Apocalipsis 27, Apocalipsis 27, vamos desde el 6, Apocalipsis 26, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 26, no 29, no llega a 29, dice. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, el pueblo. Y cuando los 1000 años se van a cumplir, dice en el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión. Obviamente el poder de Dios va a resucitar a todos los impíos para que lo vean venir en gloria, y saldrá a engañar nuevamente Satanás a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Y qué va a pasar? Van a ver la ciudad santa que va a descender del cielo. Y dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, los impíos. Y dice acá: y la ciudad domada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hasta ahí llegaron todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Es muy interesante esto, y hasta ahí llegamos porque está lloviendo muy fuerte. Vamos a tener la oración para honra y gloria de nuestro Dios. Mañana a las 5:30, si Dios así lo permite. Hora de Panamá. Oremos. Maravilloso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor,
por el don de la vida y por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra en nuestra vida. Perdónanos nuestras faltas y ayúdanos también a perdonar a otros cuando cometen faltas, Señor. Sé con nosotros, llénanos de ti. En el nombre poderoso y dulce de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Están escuchando qué aguacero está cayendo? Me voy porque empiezan a caer rayos y ya yo tengo experiencia que me han caído varios aquí al frente, que hay varios árboles. Cuídense mucho. Chao, chao. Y bueno, esto lo subo a la plataforma. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.